Bueno, buenos días. Estamos en esta conversación con el doctor Carlos Flores Mir. Para mí, la persona que más sabe en ortodoncia de tratamientos basados en evidencia científica. Vemos con preocupación que están surgiendo una cantidad de procedimientos y una cantidad de cosas que se están haciendo con los pacientes que no están basadas en evidencia, que supuestamente están basadas en opinión, que ni siquiera es opinión de expertos, porque las personas que están tratando de implementar este tratamiento tampoco son expertos o unos expertos conocidos. A lo mejor son personas que tienen, no sé, algunos casos tratados, pero pocos casos tratados, y se ponen a hacer tratamientos y a difundir tratamientos que realmente no tienen validación científica. Entonces, un poco nos preocupa cuál va a ser el resultado de esos tratamientos y cómo puede ser el seguimiento a largo plazo. Entonces, Carlos es el jefe del Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Alberta, una universidad que tiene una producción de conocimientos increíble. Tengo los últimos 2 años viendo los journals y la Universidad de Alberta yo creo que es una de las universidades que tiene más publicaciones, o sea, y en journals serios, revistas de alto impacto. Entonces quisiera, Carlos, que nos hables un poco de la importancia de la ortodoncia basada en evidencia científica. Primero, de los puntos con los que hemos comenzado la conversación, el primero es lo interesante de la evidencia es que la evidencia en realidad va desde, como decías, en la opinión personal, hasta, digamos, una estructura en un estudio científico de la mejor manera. Entonces, yo creo que la opinión de cualquiera de nosotros de alguna manera es un nivel de evidencia, pero estamos hablando de un nivel de evidencia de opinión personal. Y entonces, quería corregir, digamos, esa confusión de que cualquiera de nuestras opiniones es una evidencia, pero que tenemos que considerarla como con un alto riesgo de sesgo. Entonces, la clave cuando conversamos de evidencia es que todo lo que se haga es parte de un concepto de evidencia. Sin embargo, la opinión personal tiene un alto sesgo posible, ¿no? Entonces, la clave es, como clínico, tratar de entender que si fulanito dijo A, puede ser cierto o puede no ser cierto, y lo que debemos hacer es mejorar nuestra capacidad de discernir entre muchas cosas a las que somos expuestos, ¿cierto? Y uno de los problemas fundamentales de Internet en sí, que ha tenido muchas cosas positivas para nosotros, es que hacía 40 años, por ejemplo, para cualquier opinión, habían pocos medios para difundir las opiniones. Digamos, no revistas científicas, pero digamos el periódico, New York Times. De alguna manera, para que algo pareciera publicado en esta revista, tenía que haber pasado por múltiples personas que tenían que revisar la redacción y si lo que se decía de alguna manera estaba fundamentado o no. Y eso ha desaparecido completamente con Internet o hoy en día con social media. Que cosa interesante ahora con el COVID-19 es la gente está expuesta a muchas cosas y al final no hay ningún filtro. Y esperar que la gente común y corriente establezca filtros cuando no tienen conocimientos de cómo hacer un filtro es un problema fundamental. Volviendo a la ontología es lo mismo, ¿cierto? Existe mucha discusión de casos en Facebook, por ejemplo, ¿cierto? O en WhatsApp o cualquier TikTok. Y el problema es que no hay filtro. Entonces estamos asumiendo que el lector tiene la capacidad de discernir lo cierto de lo no cierto. Ok. Una pregunta que yo te quiero hacer. Estaba también viendo recientemente una de las conferencias de Angel East, donde pude tener la oportunidad de verla, una doctora holandesa, creo que postdoctora. Ella estaba hablando de que las revisiones sistemáticas, incluso a nivel de metaanálisis, también dependen de la calidad de los estudios que revisan, ¿no? Un poco, aunque sean estudios random, aleatorios clínicos, eh, si el estudio no tiene un diseño perfecto o un diseño bueno, también la revisión sistemática o el metaanálisis, que sería como lo más alto en la pirámide de la evidencia, también tiene sus fallas. Me gustaría que me comentaras un poco de ¿Cierto? eso. Cierto, y en alguna medida yo me siento parte de origen del problema, porque no siendo el primero en absoluto, pero evidentemente a nivel de ortodoncia fui de los primeros que aplicaron el concepto de revisiones sistemáticas hacia el año 2004-2005, ¿cierto? Entonces existen muchas de las revisiones sistemáticas iniciales, fui parte de ellas.
Pero es un momento histórico diferente. En pocas palabras, el problema que tenemos hoy en día es el cuestionamiento de que existen demasiadas revisiones sistemáticas y más estamos invirtiendo tiempo en producir esfuerzos y dinero en producir revisiones temáticas que en mejorar la calidad de los estudios que se utilizan para revisiones temáticas. No tiene ningún sentido fundamentalmente lógico tener tantas revisiones temáticas nuevas como nuevos ensayos clínicos o estudios clínicos. Debería haber proporcionalmente muchos más estudios clínicos y pocas revisiones temáticas. Claro, ¿Y por qué se...? Dime, Miguel. Sí. ahí entra lo que estaba diciendo ella en la Sí. conferencia, que ella dice que el costo de un estudio clínico aleatorizado es mucho mayor, tanto en recursos económicos como incluso en tiempo, versus una revisión sistemática de la literatura. ¿Cómo se establece la prioridad de esos recursos? Es mi pregunta. Claro. Entonces, cuando uno como clínico, y me gusta a mí mucho más hablar de como clínico que como investigador, porque hay mucho más clínicos que investigadores, ¿no? Como clínicos, en realidad, fundamentalmente hay dos preguntas que debemos respondernos cuando leemos una revisión sistemática. La primera es la calidad de la revisión sistemática como estructura. No estamos hablando de los estudios que se colocaron, sino la forma como fue conducida. Y no hay excusas para no hacer una revisión sistemática adecuadamente porque existen múltiples guías cómo hacerlo. El problema fundamental de revisión sistemática es que depende, cuando estamos hablando ya aplicar la información, depende de la calidad de la información que fue recolectada. Y eso el autor de revisión sistemática no tiene control. Entonces, existe mucho ensayo clínico o estudio clínico con deficiencias fundamentales. Y entonces, al colocar estudios con deficiencias fundamentales dentro de revisión sistemática, y lo colocas, hablamos de la licuadora, lo colocas en la licuadora para de alguna manera mezclar y juntar todo, lo que termina saliendo sigue teniendo problemas metodológicamente fundamentales. Entonces, tenemos que tener la capacidad de analizar rápidamente cuándo una revisión sistemática fue propiamente hecha y después, con mucho cuidado, analizar si la información que fue colocada en la revisión sistemática debió o no debió ser colocada. Un ejemplo es, y estaba ayer criticando una, hay una revisión sistemática, digamos, en que considere el tiempo digamos, vamos a hablar de un tratamiento A con tratamiento B. Y cuando vi la meta-análisis, colocaron estudios en los que habían seguido los pacientes por 6 meses, por 12 meses y por 24 meses, todos en la misma meta-análisis. Lo que no tiene sentido, porque obviamente cualquier tratamiento que apliquemos después de 6 meses, el resultado va a ser de alguna manera menor que a los 12 o a los 24. Entonces no debemos juntarlos. Entonces muchas veces los metaanálisis implican que estudios que no debieron ser combinados fueron combinados, porque la computadora no tiene forma de decir no lo combines, es el autor el que decide combinarlo. Entonces, ese es un siguiente nivel de análisis, de que no todo lo que es publicado, a pesar de que se llame revisión sistemática, en sí debió ser hecho o combinado, o es útil. Otra pregunta que te quiero hacer. Con esto de los estudios clínicos aleatorizados, muchos estudios que yo estoy viendo en ortodoncia, incluso estudios en los que queremos participar, no entran quizás en un diseño experimental, sino en un diseño, digamos, lo que algunos autores llaman cuasi experimental, ¿no? Algunos también lo llaman pseudo experimental, porque el problema es que si tú quisieras comparar dos tratamientos, un tratamiento A con un tratamiento B, eh, y realmente el tratamiento B es de inferior calidad o produce un beneficio inferior al paciente, ¿cómo justificar someter a ese paciente a ese tratamiento B? Entonces, claro, quita un poco la parte de realmente devolver un trabajo, un randomized clinical trial, ¿no? Porque no tienes dos tratamientos comparables, sino tendrías que compararte contra otro grupo. ¿Qué opinión te merece eso? Ok, sí, fundamentalmente, para determinado tipo de tratamiento, el ensayo clínico randomizado, el RCT, es la mejor forma de explorar la pregunta. Pero como bien dices, hay grupos que no son fundamentalmente no comparables. Un ejemplo que siempre utilizo es, los ensayos clínicos deben de alguna manera ser voluntarios, obviamente, los participantes, ¿cierto? Entonces, si yo me acerco a un padre y le digo, dentro de lo que sabemos hoy en día, este,
el hacer cirugía, una clase 2, digamos, hacer cirugía o utilizar un aparato fijo va a ser relativamente lo mismo, porque el cuerpo de ética no va a permitir que tú le propongas a los pacientes, a los participantes, dos tratamientos que no son equivalentes. Tienen que ser equivalentes y la cuestión que estás preguntando es, ¿dura menos, cuesta menos, produce menos dolor? Pero en términos generales son equivalentes. A lo que voy es, si yo soy el padre y alguien me dice, hay una equivalencia en términos fundamentales entre los dos procedimientos, uno es cirugía y el otro no es cirugía, la gran mayoría de los padres van a decir, no, yo me voy al grupo de no cirugía. Entonces, hay preguntas en las que tú puedes simplemente hablar de equivalencia y los padres realmente pueden decidir participar en uno o el otro para los hijos, pero en muchos no hay equivalencia. Por lo tanto, ahí es donde los estudios no randomizados, retrospectivos, son importantes. La clave en esos casos es que las muestras, digamos, yo hago tratamientos fijos, digamos, para clases 2 moderadas, y Miguel, tú haces tratamientos quirúrgicos, porque en tu medio es mucho más fácil justificar. La clave es que la muestra que venga de mi práctica en valores iniciales sea similar a la muestra de tu práctica. La única diferencia es que el paciente en nuestros ambientes decidieron ir una por otra. Y ahí haces el análisis. Entonces, en sí no tiene que ser siempre aleatorizado. Y segundo, y muchas veces en ortodoncia no tenemos interés y deberíamos tener, es el resultado a largo plazo, ¿cierto? Y muchas cosas que presentamos todos, incluyéndome a mí, son mira, antes y después, y mira lo que conseguimos. La pregunta es, ¿a largo plazo es eso estable? ¿Es periodontalmente estable? Entonces, para eso el ensayo clínico no funciona, porque tú terminas perdiendo muchos participantes a través del tiempo. Tiene que ser un estudio retrospectivo el que va a responder la pregunta a largo plazo. Okay. Y en medicina, los estudios muchas veces son cientos, decenas de miles o cientos de miles de participantes, o miles. Y en ortodoncia, estamos hablando, la gran mayoría, el 95% de los ensayos clínicos, estamos comparando 30 contra 30. Y cuando tú vas a un metaanálisis, el metaanálisis es de 3 estudios de 30 contra 30, lo que quiere decir que tienes un total, digamos, de 100 pacientes con tratamiento A, 100 pacientes con tratamiento B, y de alguna manera pretendes que esos 200 pacientes representan 6 billones de personas. Sí, total, no es significativo para nada, ¿no? No es, o sea, no hay lo que se llama validez externa. La validez externa en el estudio de ortodoncia es extremadamente pobre. Y en general en odontología. Una pregunta, volviendo un poco al tema por ejemplo, la pirámide de la evidencia. Ahora que yo he estado leyendo, estudiando, ¿sabes? Me estoy metiendo un poco en esto. Me gustaría que tú me comentes un poco sobre tu opinión en general de lo que es sobre un reporte de casos y un reporte de serie de casos. ¿Qué evidencia entregan al clínico? ¿Puede un clínico basar su práctica en base a un reporte de un caso, a una serie de casos? Porque hay, por ejemplo, muchas áreas donde solamente tenemos reportes de un caso o reportes de una serie de algunos casos. Un ejemplo claro, algo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, yo hago muchos expansores anclados en microtornillos. Me gustan mucho los Marpelon del sistema del Dr. Moon. Pero, por ejemplo, para corticotomías, de lo que yo he estado revisando, hay un reporte de un caso que se reportó de un paciente. Por ejemplo, no veo un estudio, para cortipuntura, no veo un estudio de una muestra de pacientes grandes para cortipuntura. Para corticotomía también hay reportes aislados. Nosotros por lo menos preferimos en nuestros casos, nos ha ido mejor con corticotomía versus cortipuntura, pero yo quisiera tomar en aquellos pacientes que no se pueden ensanchar porque ya hay fusión esqueletal, etc. Yo quisiera tratar de tomar mi decisión un poco más basado en evidencia y no en un reporte de un caso o un reporte de una serie de Claro. casos, mi personal bias, mi opinión personal. Me gustaría que comentara sobre eso. Ok, los reportes de caso únicos, individuales, son útiles para presentar una alternativa de tratamiento o hasta reportar efectos negativos en un caso específico. Y son válidos científicamente para avisarle a los clínicos, consideren, piensen que podríamos hacer algo. Eso es todo, no debe ser más que un caso.
La serie de casos tiene un problema, y recuerda que cuando vamos a conferencias es lo que la mayoría de tiempo hacemos, que es reportar casos individuales, ¿cierto? La serie de casos tiene mayor valor porque ya no es uno, sino son varios, pero la serie de casos realmente útil es aquella en que son pacientes consecutivamente comenzados. Porque si volvemos a consecutivamente finalizados, es lo que estamos haciendo como clínicos, es mostrando solo los casos que terminaron bien, ¿cierto? Pocas veces en ortodoncia tú ves conferencias en donde los clínicos presentemos casos que no resultaron. Y ahí uno se aprende mucho más en los errores que en las cosas que funcionaron o no funcionaron. Entonces, si yo soy un clínico y leo que son reportes de serie de casos consecutivamente finalizados, lo que estoy leyendo son casos que funcionaron. Pero a mí lo que me interesa como clínico es de todos los pacientes que en un periodo de tiempo el clínico inició, cuántos terminaron y los que no terminaron, por qué no terminaron. Entonces, a lo que voy es que la serie de casos con pacientes consecutivamente comenzados, independientemente si terminaron bien o no, tiene mucho más valor en una estructura de evidencia que la serie de casos terminados adecuadamente. Porque yo como clínico primero tengo que decidir cuál es cuántos de los casos que voy a comenzar probablemente terminen con respecto a casos que terminaron bien. En pocas palabras, vamos a volver para dar un ejemplo clínico, cuando vemos el estudio randomizado de O'Brien, en 2003 creo, que él comparó la utilización de un clase 2 removible, ¿cierto? Fue el Bionator, si me acuerdo. Disculpen si no me acuerdo exactamente, pero es no removible. Y de ahí habló de comparar eso, por ejemplo, contra un Herbst, que es fijo, y un grupo control. Ujú. Al final, los resultados fueron similares entre el removible y el fijo. Bueno, La yo, diferencia estuvo que el 30% de los pacientes con removible no terminaron el tratamiento, mm, mientras que el 100% de los fijos sí. Entonces, a lo que voy es, a mí me interesa no solamente que me muestres si el paciente utiliza el aparato, esto es lo que va a pasar, sino cuántos pacientes probablemente van a utilizar el aparato y cuántos no van a continuar el tratamiento. Porque si no, financieramente tengo un problema, porque al paciente le cobro por algo que solamente el 30% va a utilizarlo, difícil de que financieramente me resulte en práctica. sabes que Joe Ghaffari hizo en la Universidad de Pensilvania hace mucho tiempo un estudio similar comparando aparatos funcionales contra Headgear en las maloclusiones clase 2. Pero claro, existe el mismo problema, lo que tú estás diciendo, de la colaboración también del paciente. Un HERPS Exacto. está puesto y funciona, a menos que lo rompa, ¿no? Me quedé pensando en lo que me estabas diciendo. La otra pregunta que te quería hacer, Carlos, que es algo que también está ahorita muy de boga, todos estos tratamientos de Airway Friendly Orthodontics o tratamientos de ortodoncia orientados a las vías aéreas. Yo sé que tú participaste de una conferencia que hubo hace poco en el AO sobre evidencia científica realmente de ortodoncia y cómo el ortodoncista puede integrarse en todos estos tratamientos de vías aéreas. Me gustaría un comentario porque ahora uno ve por muchos pseudoexpertos en vías aéreas, desde cirujanos maxilofaciales que proponen cosas y algunos ortodoncistas, incluso odontólogos generales, terapistas miofuncionales. Entonces, no sabemos realmente dónde está, o sea, qué es realmente científicamente válido y qué es fringe, que es como... Claro. Me gustaría tu opinión. Es cierto, o sea, primero a veces nos olvidamos que las opiniones de todos nosotros pueden cambiar históricamente. ¿Qué quiere decir? Que basado en lo que sabemos hoy día, damos una opinión, pero en 5 años, con nuevo conocimiento, podríamos cambiar. Entonces, el concepto de que la gente cambie de opinión en sí no está mal, en realidad está bien. Ok, volviendo a las vías aéreas. En realidad, bajo mi punto de vista, fundamentalmente no estamos tratando a los pacientes diferentes. ¿Qué quiere decir? La expansión es una expansión, ¿cierto? No existe evidencia categórica de que, digamos, en una paciente de 8 o 9 años, el expandirlo con un Quadilix o un Hyrax con una vuelta al día, o 2 vueltas al día, o una vuelta cada 2 días, o una vuelta a la semana, en el gran esquema de cosas hay una diferencia claramente diferente entre ellas. De alguna manera, hemos comenzado a pensar en cambio de volumen aéreo, y tiene lógica, ¿cierto? Al expandir el piso perdón, el techo de la boca, el paladar,
estamos por definición expandiendo el piso de la cavidad nasal. Es estructuralmente lógico. Entonces, ese cambio tiene que producir un aumento de volumen. Eso no hay forma de discutir que se produce o no se produce. Tiene que producirse. La clave está la diferencia entre aumento de volumen y función, ¿cierto? Entonces, Bueno, eso lo reportó, creo que Juan Martín Palomo en el Ángel en el 2013, donde él vio pacientes, si no me equivoco, que él midió que ensancharon y vio que el nasal flow de aire era mayor, pero que eso no necesariamente se reflejaba en el orofaringe o en la parte del orofaringe. Entonces puede ser, y claro, el piso de la boca es el techo de las fosas nasales, eso lo tengo escuchando. Mi papá se lo decía a todos sus pacientes que le colocaba expansores, porque él adoraba la expansión palatina rápida, igual que nosotros. Pero realmente no sabemos a nivel o sea, de orofaringe, la parte posterior, qué ocurre y qué no ocurre, porque realmente de lo que yo entiendo de esto, los cambios en vías aéreas mayormente ocurren en estos pacientes que son birretrusos y que con cirugía ortognática se le avanza el maxilar de la mandíbula y realmente uno ve que hay un cambio en la vía aérea, ¿no? Ahora, pero, el Miguel, en esos casos, o cualquier procedimiento ortodóncico, ¿qué tanto impacto tiene la vía aérea basado en la evidencia científica, no en la opinión? Eso es lo que yo quisiera saber. o sea, lo que estamos discutiendo acá es que, primero, o sea, yo creo donde podría haber un cambio en el futuro, no hoy, es que yo personalmente, por ejemplo, no encuentro una ventaja fundamental entre expandir un niño de 9, 10, 11, 12, 13 años con un expansor. Me da probablemente lo mismo, digamos, el efecto inmediato. Lo que puede ser, y no tenemos evidencia, es que el argumento podría ser que estos niños deberían recibir la expansión a los 3, 4, 5 años, con las complicaciones asociadas con expandir en esa época, pero el hecho de que modifiques, no porque ortodóncicamente al final el tratamiento sea mejor o peor, o más fácil, sino es el hecho de que si consigues aumentar ese volumen de vías aéreas temprano y consigues demostrar que eso va a generar una mejora en la función, entonces yo puedo ver que al final, en 5 o 10 años, va a haber una presión o va a tener lógica en pacientes con problemas de respiración empezar el tratamiento de expansión más temprano que en aquellos que no. Pero esa evidencia no existe hoy. Lo que estamos viendo hoy en día, y nos cuesta entender, es que por un lado, en la práctica privada, nos gusta tener un tipo de procedimiento estable, continuo, de tal manera que el personal que trabaja con nosotros sepa exactamente lo que el doctor Flores quiere en todos los pacientes, porque es mucho más fácil en una práctica con volumen. Pero en realidad nos olvidamos que cada uno de nosotros es diferente. Entonces, lo que yo creo va a pasar es que en el futuro, ojalá, identifiquemos un grupo de pacientes específicos para los cuales la expansión temprana o el manejo de clase 2 temprano claramente produce un beneficio fisiológico funcional. Claro. Pero yo no creo que va a ser para todos los pacientes. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, necesitamos hacer investigación y lo que estamos todos tratando de descubrir quiénes son. El problema es que a veces vemos, y eso probablemente es donde tú estás, digamos, la pregunta, es que de alguna manera se está implicando hoy en día que todo paciente se beneficiaría con un manejo específico, con un aparato específico. Y ahí creo que viene la parte comercial de la ortodoncia. Y Claro, recuerden, todos somos clínicos, pero al mismo tiempo tenemos, de alguna manera, tener un sombrero de negocios, porque nadie nos paga por proveer los tratamientos, es el paciente. Entonces, el poder claramente diferenciar y no tener sesgo, y todos lo tenemos, de presionar un poco para tratamiento que a veces no es necesario porque nos produce un beneficio económico, es un problema fundamental que tenemos en el día a día. claro, eso incluso lo vimos en la conferencia de Berta Melsen y también de la chair del departamento de Indiana, que me imagino tú lo viste hace unas 2 semanas en la Ángel, donde ellas hablaban de que realmente la expansión palatina es mucho más eficiente en la dentición primaria por las características de la sutura. Entonces estoy relacionando un poco lo que yo vi en la conferencia con lo que tú estás diciendo y me hace sentido, ¿no? Yo, claro, yo Exacto. no entiendo tanto de esto como probablemente tú, pero estoy tratando de pensar en esta línea. Y en ese sentido, si esto fuera cierto, los odontopediatras deberían ser, bajo el sistema actual que tenemos,
los odontopediatras serían los que tendrían un trabajo fundamental, que es trabajar la parte de expansión antes de que los pacientes vengan a la práctica, ¿cierto? Yo los Y la empiezo, expansión, yo los empiezo a ensanchar personalmente a los 4 o 5 años en mi si el consulta. paciente viene, pero nuevamente eso depende cómo tus pacientes llegan a la práctica, ¿cierto? Históricamente se habla de los 7 años, el EO recomienda los 7 años los pacientes deben ser referidos al ortodoncista, y de repente esto va a cambiar con el tiempo, pero hay un montón de cosas que no sabemos y tendemos como profesión a hacer cosas constantemente antes de que tengamos la evidencia para hacerlas consistentemente. Y eso en parte tiene que ver con que cualquier cosa que hagamos que genere ingreso a la práctica la vemos con buenos ojos. Si volvemos a la parte de respiración, una de las cosas que está clara es que muchos pacientes adultos, y ahora está aumentando el nivel de obesidad en niños, la obesidad está claramente relacionada con un aumento de síntomas y signos del problema de respiración. Y pocas vemos en la conferencia que la gente habla de tenemos que aprender cómo manejar psicológicamente a nuestros pacientes para que mejoren sus hábitos alimenticios, sus ejercicios, porque en eso en sí, el eliminar la obesidad, y nuevamente recuerden, en algunos casos la obesidad no es porque el paciente se descuide, hay muchos casos de obesidad por cuestiones fisiológicas, así que no pongamos al mismo rango que la persona de sobrepeso es porque no se cuida. Hay gente que se cuida muy bien y tiene sobrepeso, hormonas. Entonces, en aquellos que lo podemos controlar, esa es la forma más válida. O sea, yo, desde mi punto de vista, cuando hice mi conferencia en el EO, mi punto de vista era el referir el paciente con riesgo de problema de respiración al otorrinolaringólogo. Y estaba hablando de niños, no adultos, ¿cierto? En sí, que el otorrinolaringólogo lo maneje adecuadamente, ya de por sí yo debería estar feliz por haber referido al paciente para que el médico tome y maneje ese caso. Pero como el referir no me genera ingresos, es una opción que muchas veces no se le da mucha importancia, ¿no? Porque Me como gusta, clínicos nos encanta de utilizar las manos y nos sentimos bien haciendo cosas con las manos. me gustaría que comentes un poco de la parte de sesgo de la investigación. O sea, porque muchas veces uno revisa artículos en el American Journal o en el Angel o en cualquier journal, y aunque son buenos artículos, están peer-reviewed, son journal de alto impacto, uno, uno no sabe realmente el investigador que está publicando el paper, cuál es la opinión preestablecida que tiene sobre el tema. Entonces, ¿cómo se puede en estos artículos el lector, o sea, un ortodoncista clínico como uno, que está simplemente revisando el journal, cómo puede uno discernir sobre el sesgo del investigador? Eh, Fundamentalmente se supone que el investigador debería reportar conflictos de interés. Y no hay forma de obligar a alguien a hacerlo, porque, digamos, pensemos en muchas veces la forma como hacemos para deferir impuestos, ¿cierto? La gente genera y de repente no es tan común en Sudamérica, pero generas una práctica corporativa y al final tú lo que haces es, tienes formas y mecanismos para reducir la cantidad de ingresos, de declarar la cantidad de ingresos que tienes. De la misma manera, el investigador puede hacer fundamentalmente vender los derechos de un producto a una compañía, la compañía es creada, la compañía, el investigador no aparece en la compañía como uno de los dueños de la compañía, no aparece como el presidente, nada de eso. Entonces no hay forma de realmente ver quién es el que recibe plata o no realmente al vender productos, ¿cierto? Entonces mi punto de vista es que debería siempre haber un slide inicial en cualquier presentación, ¿cierto? Declarando sesgo o no sesgo de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, hoy en día, lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Técnicamente hubiera sido una mejor forma de comenzar esta conversación. Dentro de estos temas que vamos a cubrir, ¿tienes algún sesgo que debes reportar? ¿Cierto? No. En este caso de respiración no tengo ningún sesgo, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de clase 2, siendo de que en algunos momentos históricamente algunas compañías me han pagado para ir a dar una conferencia y me han pagado, digamos, el pasaje, gastos de estadía y un honorario para hablar de clase 2, tengo que declarar sesgo, ¿cierto? A pesar de que no tengo ningún tipo de acción ni gano absolutamente nada cuando hablo, digamos, del Forsus, por ejemplo, de alguna manera tengo que declararlo porque la gente tiene que ser consciente que de repente yo le pongo valor. Para mí no recibo dinero, pero el hecho de que me pagan por ir y todo, para eso para mí es algo positivo, ¿no?
Entonces, tenemos que declarar mucho más abiertamente los sesgos y dejar que el lector o el que está escuchando la conferencia considere, balancee el potencial de sesgo o no. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, del doctor W, hablando sobre el producto, si este doctor W lo que hace es constantemente va por el mundo dictando conferencias sobre el producto, y este producto además, sus conferencias, la compañía que vende el producto es el que le paga para ir a dar conferencias. Y está claro que el doctor W puede recibir un ingreso por vender esos productos. Tenemos un conflicto de interés muy grande. Lo que no le quita el valor, el conocimiento que tiene como clínico y lo que nos está mostrando. Pero nos queda en ese momento discutir internamente de que cuánto le voy a creer al doctor W, que me habla de que esto funciona en todos los casos, cuando en términos reales no hay nada de la vida que funcione en todos los casos. Entonces, yo creo que todos debemos asumir una responsabilidad para con nuestros pacientes como clínicos y como profesionales de hacer una... Nosotros recibimos un montón de información y tenemos que decidir qué información está bien fundamentada, y esa es la única información que debo transferir a mi paciente y aplicar en práctica. Okay. Otra pregunta. ¿Cierto? ¿Qué opinas de la influencia de las casas comerciales, ya que lo nombraste, en el establecimiento de muchas de las terapias y de los planes de tratamiento, donde prácticamente uno ve que a veces el ortodoncista está como siguiendo un poco una receta de cocina establecida por la opinión de un experto que fue el que ideó el sistema, pero que realmente, como sabemos los expertos, es muy difícil establecer quién es un experto y quién no es un experto. Además, lo que funciona en las manos de un clínico no funciona en las manos de otro clínico. Ujú. Entonces, un poco como un ortodoncista joven que está empezando puede hacerse un criterio de qué funciona, qué no funciona y cómo mantenerse un poco crítico respecto a las casas comerciales y a la venta de productos en ortodoncia. Yo creo que, por ejemplo, en ortodoncia no existe lo que se llama, por ejemplo, en medicina, que podría ser el uso de drogas genéricas, ¿cierto? En ortodoncia, el mismo momento en que yo voy a la universidad y superviso la clínica, digamos, dos veces al mes, y yo por algún motivo decido que yo quiero utilizar los productos de la compañía A, ¿cierto? Y porque en términos generales debería ser porque son los productos que uso en la práctica privada, en cuyo caso no es un sesgo en sí, estoy tratando de llevar lo que hago en la práctica privada a mis alumnos para que entiendan. Entonces, en términos generales, todos deberíamos trabajar con la forma más simple, menos costosa para con nuestros pacientes, porque eso implica que podríamos cobrar menos y tener más pacientes, y deberíamos sentirnos que el utilizar un producto que es más costoso realmente representa un beneficio para el paciente. Y eso es un trabajo difícil y toma tiempo. Entonces, y en muchos casos, este tipo de discusión que estamos teniendo, yo cuando aprendí ortodoncia no existía, ¿cierto? Entonces, muchos de nuestros colegas no tienen una formación, ni en el nivel más básico, de cómo diferenciar lo bueno de lo malo, ¿cierto? Entonces, esos son skills, son, digamos, características que son difíciles son las clases que no nos gustan cuando estudiamos ortodoncia, o si hacemos un congreso y hablamos de cómo diferenciar evidencia buena de la mala, y la gente no va porque lo que nos gusta es ver casos clínicos. Entonces tenemos ese problema de que no sabemos, de alguna manera esperamos que el sistema, la revista, el editor, haya resumido, y si el editor dijo que se puede publicar, quiere decir que es bueno, o si vamos a una conferencia de la sociedad de tal país, ¿cierto? Asumes que el comité científico ha hecho el trabajo de seleccionar a la gente que es válida y por lo tanto cualquiera que habla es válido, y muchas veces no nos gusta asumir esa responsabilidad. Entonces, yo creo que la responsabilidad de tomar las decisiones para nuestros pacientes es nuestra. Y lo que recomendaría a los odontólogos ortodoncistas jóvenes es el dicho que dicen, no todo lo que brilla es oro. Y una forma simple es, si algo fuera tan bueno como la compañía o el clínico que está, digamos, tiene apoyo de la compañía, está hablando, no tiene sentido que todos los ortodoncistas con más experiencia en el mercado no lo estén utilizando. Porque si fuera tan extraordinariamente bueno, todos lo estaríamos utilizando. Y por eso existen tantas diferentes clínicos utilizando diferentes productos, porque realmente no hay ningún producto que de por sí, en sí, sea mejor que los otros. Porque si no, deberíamos estar utilizando todos. Somos inteligentes todos. Tú sabes que el doctor Morton Amsterdam y Walter Cohen
que era el padre de la prótesis periodontal y de la periodoncia que trabaja, de los pioneros en periodoncia que eran profesores en la Universidad de Pensilvania, decían que existe un solo diagnóstico correcto, pero hay varias formas de tratar los pacientes, ¿no? Entonces, un poco basado en eso, me gustaría saber cómo crees tú o cuál crees tú que debería ser el rumbo de la ortodoncia basada en la evidencia científica para decidir cuál es la mejor intervención para un paciente. O sea, porque en algún momento va a tener que haber un guideline o algún tipo de guía clínica donde se diga, mira, tratamiento A es mejor que tratamiento B para tal condición particular. Y donde llegue un momento donde la opinión de estos expertos o de los expertos sean expertos verdaderos o sean pseudo expertos creados por redes sociales o mil mecanismos que existen. ¿Cómo realmente se va a llegar a un tratamiento que es el óptimo para el paciente? Esa es mi pregunta. El problema que tenemos es que no, y con todo hablábamos antes de diseño experimental. El diseño experimental no funciona en la clínica. El diseño experimental funciona en el laboratorio. ¿Por qué? Porque existen formas de hacer clones de, por ejemplo, ratones, en cuyo caso cada ratón que es expuesto a un procedimiento A no es diferente en absoluto que el ratón que es expuesto al procedimiento B. En la clínica, siendo humanos y todos somos diferentes, no existe la posibilidad de asumir que los grupos son equivalentes al 100%. Lo único que tratamos es que sean equivalentes lo mejor posible. Entonces, volviendo al punto, es que va a ser muy difícil que exista una guía que pueda afirmar que todo paciente de maloclusión 2, división 1, por mandíbula, dentro de estos parámetros, con esta inclinación de incisivos, y esto, y esto, y esto, debe ser tratado de una manera. En términos reales, ¿cierto? Existen muchas, como dijiste, existen muchas formas de manejar el mismo problema. Y entonces, lo que uno debe buscar es que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de muchos tratamientos no está dada porque el resultado final sea así diferente, sino tiene que ver con el costo, tiene que ver con el tiempo y con los efectos colaterales que producen o no. Entonces, hasta hoy en día, en uno de mis temas favoritos, existen todos los aparatos de clase 2 en términos genéricos, van a producir el mismo resultado. La discusión de cuál usar es una discusión no basada en el resultado final, sino es basado en esos otros factores que yo hablo. Entonces, por más que nos gustaría tener una guía, yo acho que me da la impresión de que la guía va a ser muy difícil de producir por la gran variabilidad en lo que son maloclusiones o no son maloclusiones. Okay, Deberíamos invertir más tiempo en un diagnóstico, deberíamos tener menos problemas en tener concordancia en el diagnóstico, pero siempre hay diferentes formas de manejar el caso. okay. Tú sabes que el doctor Swain decía que el doctor Swain era un profesor de la Universidad de Pensilvania, Barney Swain, una persona muy sencilla. Él inventó el bracket siamés y nunca le quiso poner su nombre. Lo llamó bracket siamés. Antes de él los brackets tenían solamente 2 aletas. Después de él tenían 4 aletas. Él desarrolló el twin bracket. Nunca le puso el bracket Swain, sino le puso el bracket siamés. Pero él decía que un experto es alguien con un set de diapositivas 5.000 kilómetros lejos de donde vive. Porque claro, en ese momento él presenta sus casos, pero no tiene los problemas o los casos que recidivan o los pacientes que no quedan bien, que tienen normalmente en su práctica de su consultorio. Por eso es que yo estaba pensando de qué forma se puede eliminar esto de la opinión de expertos para la toma de decisiones de lo que es correcto realmente, ¿no? Es una forma relativamente simple, difícil de ejecutar, que es mejorar el entrenamiento. Primero, seleccionar personas, seleccionar ortodoncistas que sean capaces de racionalizar y entender diferencias entre, o sea, analizar información y tomar decisiones. No solamente necesariamente es el que tiene capacidad clínica con las manos, sino el que tiene capacidad de discernir. Entonces, si mejoramos el entrenamiento de los clínicos con respecto a cómo tomar decisiones claras de que A es mejor que B, de esa manera controlamos, porque llega un momento que ya no hay mercado para aquellos que hablan cosas sin fundamento, porque la gente dice, ¿para qué lo voy a escuchar? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Pero lamentablemente la odontología o la ortodoncia en sí se ha masificado. Ahora,
del punto de vista de salud pública. Y es interesante porque desde el punto de vista de salud pública, a mayor oferta, más acceso para la población. Es una forma de verlo, ¿cierto? Al mismo tiempo, al masificar sin control de calidad, lo que estás haciendo es que vas a tener la posibilidad de que existan más individuos proveyendo tratamientos que no están fundamentados o que sean más fáciles de manipular, ¿cierto? Entonces, y eso varía mucho entre países. Entonces, y con eso no quiero decir, porque nunca he sido yo no me considero un clínico extraordinario, y no se trata de eso, ¿cierto? Porque todos tenemos errores, todos hemos cometido errores y cometeremos errores. Se trata de, estamos tratando de hacer lo mejor para nuestros pacientes con el menor sesgo posible, sesgo financiero para con nosotros. Ujú. Bueno, Carlos, creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Y bueno, un gran abrazo hasta Canadá. Cuídate y seguiremos hablando. Un abrazo. No, mil gracias, Miguel. Y como digo, de repente es de alguna manera mejorar la forma como comunicamos también, ¿no? Porque los clínicos y perdón, los investigadores generan información, pero a veces no son capaces de transmitir esa información de una manera que sea fácil de entender y aplicable directamente en la clínica, ¿no? Entonces existe mucha investigación que en realidad responde preguntas, pero que no necesariamente cambia el día a día en la clínica. Hay mucho trabajo que hacer a diferentes niveles. No, no, no. Y como dices, digamos, lo que estamos discutiendo hoy día es que de repente, de alguna manera, la responsabilidad, creo, al final es la responsabilidad nuestra, como proveedor de servicios a nuestros pacientes, y no es una responsabilidad de una sociedad o una revista, sino que nosotros seamos capaces de mejorar nuestro proceso de decisión. Gracias.